¿Cuál es la clave para tener una iglesia llena de gozo? Muchas personas piensan que una iglesia está llena de gozo cuando hay un buen programa, cuando hay buenos programas, o cuando el pastor es muy chévere, muy divertido, o cuando la música es muy alegre, que eso llena la iglesia de gozo, o cuando tenemos unas instalaciones muy cómodas, muy agradables. Pero todo eso es secundario. Déjenme compartirles que realmente la clave para que una iglesia esté llena de gozo es cuando quienes la conformamos, es decir, los miembros de la iglesia, se sirven los unos a los otros. Miren lo que dice Hechos capítulo 20, versículo 25. Hay más dicha en dar que en recibir. Esas palabras las dijo Jesús y las cita el apóstol, en la carta, en el libro de los Hechos, hablando específicamente del dinero. Pero yo creo que tiene una aplicación también en cuanto al servicio. Y lo que dice el texto es que hay más dicha, más gozo, produce más alegría dar que recibir. El gozo viene no del servicio que recibo, sino del servicio que doy. El gozo no viene de ser un espectador, sino de ser un servidor. No esperar que la iglesia gire en torno a mí. Entonces, ¿cuál es la clave en esta serie que hemos iniciado unas semanas atrás, que se llama Me comprometo a servir? Me comprometo a servir. Ese es el tema de hoy. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué servir? ¿Por qué servir? Déjenme darle algunas razones equivocadas por las cuales algunas personas en las iglesias sirven. Una razón es que hay quienes sirven por obligación. Ay, es que a mí hoy me toca enseñarle a los niños. Ay, es que hoy me toca servir en la puerta. Hoy es que a mí me toca. Algunas personas sirven por obligación, porque les toca. No porque haya algo que les impulse de corazón, sino porque es una obligación. Otras personas sirven porque tienen interés, algún tipo de interés, porque los vean, porque les reconozcan, porque creen que así se gana importancia, se van a recibir aplausos, tienen algún tipo de interés y por eso sirven. Y otras personas sirven equivocadamente por culpa, porque se sienten culpables. Lo que los motiva es la culpa. Alguien les ha hecho sentir culpables. No, es que los cristianos tienen que servir, entonces se sienten culpables, no porque les nazca, sino porque alguien manipuló sus emociones para hacerlos sentir culpables y dice, no, pues me toca servir porque si no, qué pena, o Dios de pronto no me bendice, algún tipo de culpa. Pero en la Biblia tenemos la razón más clara, más sencilla y más sólida para saber por qué servimos. Gálatas 5:13 dice lo siguiente: sírvanse los unos a los otros por amor. Sírvanse los unos a los otros por amor. Servir por amor al Señor y servir por amor al prójimo. No por ninguna razón, no por interés, no por culpa. No servimos porque alguien nos haya manipulado, ni por cumplir con legalismos. Servimos porque el amor a Dios y el amor al prójimo es lo que nos motiva. Y tengan en cuenta esto: si decimos que amamos, pero no servimos, entonces realmente ¿qué? No amamos. Si nosotros decimos que hemos aprendido las verdades del Evangelio, pero no servimos, en realidad no hemos aprendido las verdades del Evangelio. La madurez espiritual no se trata tanto de cuánto sé yo de la Biblia o cuánto sé de doctrina. La madurez espiritual se trata
de cuánto yo sirvo por amor a Dios y a mi prójimo. Y eso es lo que, al menos como pastor de esta iglesia, yo aspiraría, y creo que el pastor de cualquier iglesia aspiraría, que cada miembro llegue a ser un servidor, que sirva a Dios y al prójimo por amor, que digan, me comprometo cuando aparece una necesidad y una oportunidad de servicio, que diga, yo me comprometo. Ahora, eso es el ideal, pero hay un pequeño problema que se llama la actitud humana, Y para que entendamos de qué se trata esto de la actitud humana, vamos a leer un texto en el Evangelio de Mateo capítulo 20, versículos 20 al 24. Una historia, algo que sucedió a Jesús y en el grupo de los discípulos de Jesús. Dice la Escritura, en ese momento la madre de los hijos de Zebedeo se acercó con sus hijos a Jesús y se postró ante él para pedirle algo. Él le dijo, ¿qué es lo que quieres? Ella le respondió, manda que en tu reino mis dos hijos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le respondió, ustedes no saben lo que piden. Cuando los otros 10, pasó al 24, cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. La madre de estos dos apóstoles, Juan y Santiago, va a Jesús y le hace esta súplica, que en tu reino se siente uno de mis hijos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Es decir, esta madre estaba pensando que sus hijos merecían puestos de honor en el reino de los cielos. Y obviamente utilizaba, como la naturaleza humana lo dicta, utilizó las palancas. Señor, vea, es que yo te voy a pedir. Y Jesús le respondió rápidamente que no tenía idea de lo que le estaba hablando. Luego los otros discípulos se enojan, se muestran indignados con ellos dos, y se viene un conflicto. ¿Un conflicto por qué? Por el poder. Porque los otros, ¿cómo así que esto nos van a sacar ventaja a nosotros? ¿Es que se creen más importantes que nosotros? ¿Es que creen que llegaron primero que nosotros? No, señor, nosotros somos más importantes. Y empezó el conflicto. ¿Ven la naturaleza humana? Jesús nos llama a servir. Y ellos estaban en el plan de ¿qué? De competir. ¿Ven la diferencia? El amor nos mueve a servir, pero la naturaleza humana nos llama ¿a qué? A competir. Jesús, entonces, interviene y los llama que se acerquen. Y hay que notar esa expresión que no aparece mucho en todas las traducciones bíblicas, pero el texto dice que Jesús dijo, acérquense. Y si nosotros queremos tener un equilibrio y encontrar realmente el equilibrio para servir y dejar de competir, tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que acercarnos a Jesús. Por eso les dice, venga, acérquense. Ustedes están ahí en ese problema, que no, que yo primero, que yo soy más importante, que no, que... Y dice, no, venga, acérquense. Si queremos dejar de competir y desarrollar un corazón para servir, tenemos que acercarnos a Jesús. Ahora miren con cuidado la respuesta del Señor a los 12 discípulos. Es poderosa la respuesta. Mateo 20, 25 al 28. Pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones les gusta mostrar su poder. A sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente, pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe hacerse su siervo. El que quiera ser el número uno entre ustedes debe ser su esclavo. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvieran, sino a servir a los demás y a dar su vida en rescate por muchos. ¿Escuchó eso? Escuchó las palabras de Jesús. Es poderosa las palabras de Jesús. Ahora las escuchó, pero ¿las entendemos? Permítame
colocar las palabras de Jesús en lenguaje de hoy, para la iglesia de hoy, para nosotros hoy. Un lenguaje que sea más comprensivo. Y espero que no se ofenda mucho con lo que voy a decir. Lo que Jesús estaba tratando de decir era lo siguiente: oigan, miembros de la iglesia, sé que la cultura les enseña a ponerse primero ustedes en lugar de los demás. Los anima a buscar la cima, a tener éxito, pero ustedes no tienen que comportarse así. Dejen de quejarse por la música de la iglesia, por el sermón del pastor, por los programas de la iglesia, etcétera, etcétera, y de reclamar lo que a ustedes les gusta. Dejen de demandar que los líderes de la iglesia hagan las cosas a su manera. Dejen de intentar salirse siempre con la suya. Al contrario, pongan a los demás en primer lugar. Dejen sus propios deseos para lo último. Transfórmense en siervos en lugar de quejarse y criticar. Eso es lo que Jesús les estaba diciendo y nos dice a nosotros. Porque Jesús conocía muy bien la naturaleza humana. Y luego Jesús habla de la actitud de Él. Entonces ya hablamos de la actitud de la naturaleza humana, ahora vamos a ver la actitud de Jesús en segundo lugar, a partir del versículo 26. Pero entre ustedes no debe ser así. Más bien, aquel de ustedes que quiera hacerse grande será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero será el esclavo. Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús se mostró como un ejemplo de servicio. Jesús no vino a este mundo como lo que es el Rey del universo. Él vino como el servidor de todos nosotros. Y su servicio le costó mucho. Su servicio lo llevó a la cruz. Cuando servimos, lo más seguro es que en nuestra cultura, cuando una persona hace algo destacado por los demás, espera que aplausos, reconocimientos, y por eso se crean tantos premios. El premio a la mujer del año, el premio al héroe del año, a los titanes del año, el reconocimiento, el aplauso por ser una persona que ayuda mucho. Pero cuando servimos como Jesús, Jesús no recibió aplausos, ¿recuerdan? Jesús recibió una cruz. Cuando servimos impulsados por el verdadero amor, no vamos a recibir palmaditas en el hombro, aplausos, reconocimientos, medallas, títulos. Vamos a recibir rechazo. Otros nos van a criticar, otros van a señalarnos, otros van a competir con nosotros. Por eso no se extrañe, porque Jesús, que vino a servirnos, lo que recibió fue una cruz. Como miembros de la iglesia debemos dejar de exigir y estar más dispuestos a servir. Tenemos que servir en lugar de exigir, demandar que las cosas se hagan a nuestra manera. Es lo que Jesús enseñó, pero sobre todo es lo que Jesús hizo. Y Jesús es nuestro referente. Entonces hemos visto la actitud humana, que es egoísmo. Aún en el servicio se refleja el egoísmo. Servimos por un reconocimiento, por un aplauso. Pero la actitud que nos enseña Jesús es: sirva por amor, así le vaya mal por servir. Y entonces, en tercer lugar y último, vemos la actitud cristiana, la actitud humana, la actitud de Jesús
Y por último, la actitud cristiana. A mí me gustaría mucho que el apóstol Pablo, que escribió más de la mitad de los libros, o la mitad de los, bueno, sí, la mitad del Nuevo Testamento casi, llegara a alguna de nuestras reuniones. Porque tendría mucho que enseñarnos, unas cuantas cosas que enseñarnos. Creo que él no tendría ningún problema en señalar las motivaciones y las acciones egoístas en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestro servicio. La carta del apóstol Pablo que a mí más me gusta de la Biblia es Filipenses. No sé si la han leído, léanla, eso se lee como en 20 minutos. Filipenses es una carta que él escribió y es una carta que más o menos en esa carta Pablo expresa 14 veces el gozo, habla del gozo. Es una carta de gozo. ¿Y qué estaba haciendo Pablo para experimentar tanto gozo en su vida? Sepan, Filipenses, el apóstol Pablo la escribió no en una playa, en una hamaca, disfrutando de unas vacaciones, ni estaba en un resort, ni estaba en un viaje de turismo, y por eso podía hablar del gozo. Pablo escribió la carta a los filipenses en una cárcel, con la amenaza de morir y con toda la preocupación por las iglesias que él tanto amaba. Y aún así estaba lleno de gozo. O sea, estaba, como dicen los muchachos hoy en día, estaba en la inmunda. Y a pesar de eso, su carta expresa puro gozo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo explica dónde está el fundamento de su gozo. En Filipenses capítulo 2 del 5 al 11 dice que el verdadero gozo viene de tener una actitud como la de Jesús. Escuchen esto, los versículos 3 y 4 de Filipenses 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por rivalidad ni orgullo. Sean humildes y cada uno considere a los demás como más importantes que sí mismo. Que cada uno no busque su propio bien, sino el de los demás. ¿Y por qué dice Pablo esto? Porque Pablo está diciendo, porque así lo hizo Jesús. Porque así fue que actuó Jesús. Porque ese fue el ejemplo que nos dio Jesús. Es decir, Pablo lo dijo claramente, Jesús lo dijo claramente, tenemos que servir. Y esa es la base del gozo. Y es lo que los miembros de la iglesia debemos hacer. Porque Jesús lo enseñó y lo vivió. Porque el apóstol Pablo lo enseñó. Porque los primeros cristianos lo entendieron. Si yo digo que amo a Dios y al prójimo, debo tener un corazón dispuesto a servir. No por aplausos, no por reconocimiento, no por figuración, no porque me digan, es que usted es tan importante, es que usted es tan indispensable. Yo les digo, y lo he dicho con claridad en algunas ocasiones, y se lo quiero repetir. Con la ayuda de Dios, a mí me quedan 2 años y medio como pastor de esta iglesia. Y me pienso retirar apenas me llegue la pensión. Algunas personas no entienden eso. Ay, pero pastor, usted todavía puede. Sí, yo todavía puedo. Yo todavía podría quedarme aquí muchos años más. Podría. Hasta me gustaría. Pero yo tengo que colocar el bienestar de la iglesia por encima de mi bienestar. Y el bienestar de esta iglesia está en que pueda tener un nuevo pastor más joven, con más energía, con nuevas ideas, con más entusiasmo.
Para mí sería más cómodo quedarme, pero tengo que colocar por delante de mí la iglesia, a ustedes. Esta semana estuvimos en el paseo con los niños y yo recordaba que hace unas cuantas años atrás, cuando me iba con los adolescentes en el paseo de los adolescentes, que era prácticamente, con adolescentes es más difícil que con los niños, y estábamos de un día para otro, 2 días, una noche, y yo llegaba fundido, pero con energía, y lo podía hacer. Esta semana que solamente fui un día, desde las 9 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, y no hice mucho, llegué más cansado. Sería mucho más cómodo para mí quedarme, sería mucho más beneficioso para mí quedarme, pero yo no puedo pensar en mí. Necesitamos entender que servimos por amor y que por amor colocamos a los demás primero que nosotros. Entonces, servimos por amor. Y la invitación que nos hace la palabra de Dios es que sirvamos todos, porque el que dice que ama pero no sirve realmente no ama. Hay muchas personas aquí que dicen: pastor, yo amo tanto esta iglesia, esta es mi iglesia, yo no la cambio, pero nunca sirven. Entonces no aman la iglesia. No aman la iglesia. Porque quien ama, sirve. Jesús lo enseñó y lo vivió. Y gracias a Dios por tantas personas que a lo largo de estos 50 años de esta iglesia han estado sirviendo y siguen sirviendo. Entonces, ¿cómo poner esto en forma práctica? Porque no quiero darles un mensaje acerca de servir y sí, vámonos para la casa y seguimos en las mismas sin hacer nada. Cuando empezamos esta serie de Me Comprometo, hablé de hacer un desafío que se llama el desafío 7. Durante 7 domingos seguidos voy a estar viniendo a la celebración. Pero hoy tengo otro desafío, o lo que llamo el experimento 70 días. El experimento 70 días. Este también es un desafío, un reto que quiero hacerles a ustedes, a todos los que son miembros de la iglesia y que dicen que aman esta iglesia, que esta es su familia en la fe, que han estado durante muchos años o hace poco, pero que se sienten que esta es su familia en la fe. El desafío es que durante los próximos 70 días, empezando desde hoy o desde mañana, durante los próximos 70 días, les voy a pedir a los miembros de esta iglesia, primero, que no le pidan, ni le exijan, ni le demanden nada a la iglesia. Que no se quejen por nada de la iglesia, sino que dispongan su corazón para decir: ¿cómo puedo ayudar yo? Porque siempre están las personas, gracias a Dios son pocas, en esta iglesia como en todas partes, pero en esta iglesia yo sé que son pocas, las pocas personas que siempre dicen: ay, a mí no me gusta eso, ay, ¿por qué hacen eso así? Deberían hacerlo así, ¿por qué no, mejor así? Porque es que yo no me acuerdo, no estoy de acuerdo con eso. Siempre están diciendo lo que no les gusta, lo que no están de acuerdo, lo que no les cuadra, pero nunca dicen: me comprometo. Es decir, en estos 70 días vamos a hacer el esfuerzo de pasar de me gustaría a me comprometo. Y no a decir: es que en la iglesia debería hacerse esto, es que en la iglesia debería hacer esto, sino yo voy a hacer esto. Además, eso quiere decir dedicar en forma práctica, o sea, no solamente es decir: sí, cuenten conmigo ahí, cuando me necesiten me buscan, cuenten conmigo, lo llamamos. No, yo no tengo tiempo hoy. Yo no quiero hacer una lista de nada. Durante muchos años siempre hemos hecho un llamado a servir y hacemos unas listas, y se anotan 30, 40 personas y al último aparecen 4 o 5. Yo no voy a hacer una lista de nada, porque estoy hablando a su corazón. Porque como nos lo recuerda la Escritura, sírvanse por amor los unos a los otros. Que sea el amor suyo lo que lo motive a servir.
Entonces, durante estos 70 días, no exija nada, no critique nada, no reclame nada, no demande nada. Esté dispuesto a servir en todo. Además, en forma práctica, dedique 1 hora a la semana, durante estos 70 días, 1 hora a la semana para servir a alguien o algo en la iglesia. 1 hora, por lo menos 1 hora. ¿En qué áreas? Puede ser, por ejemplo, escribir mensajes de texto, hacer llamadas o alguna cosa a otros miembros de la iglesia para animarlos, o que están enfermos, para orar por ellos. Es una forma de servir. Visitar y servir a las personas que no pueden salir de sus casas porque están postrados, enfermos. Diga, yo por lo menos voy a hacer eso. O ayudar a limpiar el edificio y sus alrededores. Y hay muchas cosas que hacer. Usted dirá, bueno, es que necesitamos poner más bonito el edificio para los 50 años. Ayudar a limpiar el edificio, los alrededores, participar en un ministerio de oración de la iglesia, colaborar en el ministerio con los niños de la iglesia. Cada día tenemos, no sé cuántos bebés habrán ahora en la sala cuna, pero a veces hay muchos niños en la sala cuna y pocas personas que los cuiden. Necesitamos más niños. Hoy está empezando una nueva etapa. Ya tenemos Bibliobabies, que son la sala cuna, Bibliokids, que son los niños de 4 hasta 11 años, y hoy está empezando Biblioteens, que son los niños de 12 a 14 años. Y ahí hay un maestro solo. Usted dice, yo quiero pronto colaborar con eso. Necesitamos más personas que quieran ayudar en el ministerio con los niños, con los jóvenes, en los grupos de conexión, en el grupo de música. Tal vez usted sabe tocar algún instrumento, tal vez usted tiene una buena voz o quiere ensayar su buena voz para cantar, o usted quiere ayudar simplemente a organizar las mesas. Yo estoy muy interesado en enseñar, porque alguien me dijo, bueno, pastor, y cuando usted se vaya a la iglesia, ¿quién va a organizar todas las mesas como usted las organiza? Bueno, quiero ayudarles a que haya más personas, a montarles los equipos de sonido, a organizar todo eso. Y usted diga, bueno, yo quiero colaborar, pero no colaborar 1 semana, 2 semanas, sino desarrollar un ministerio en eso. Gracias a Dios, ahora que vamos a empezar Alfa Parejas, tenemos más de 30 personas voluntarias que van a estar trabajando con nosotros, porque eso necesita mucho trabajo. En la cocina, en la decoración, en la organización, y ya hay más de 30 personas que han dicho, sí, cuenten con nosotros. Eso es magnífico, pero hay personas de la iglesia que, no, yo con solo ir a la iglesia, con eso cumplo. Necesitamos más personas en eso. Ahora, durante 70 días, los miembros de la iglesia nos comprometeremos a servir y a enfocarnos en los demás, no en nosotros. Si eso lo lográramos hacer, sería una verdadera revolución. Ahora, y si no fuera simplemente por 70 días, sino que si ese se convirtiera en nuestro estilo de vida como iglesia, servir como estilo de vida de la iglesia, porque eso es parte de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Recuerdan, en esta iglesia tenemos dividido o caracterizado el discipulado de la iglesia en 3 fases: seguir a Jesús, vivir como Jesús y servir como Jesús. Vamos a seguir a Jesús, vamos a vivir como Jesús y vamos a servir como Jesús. Eso es lo que hace un verdadero discípulo de Jesús. Si lo logramos hacer, eso tendría un impacto muy grande. Ahora, ¿cómo pasar de ser una persona que siempre dice, a mí me gustaría que en la iglesia hicieran tal cosa, a mí me gustaría que la música mejor fuera esto, a mí me gustaría que los niños trabajaran mejor de esta manera, a mí me gustaría que con los jóvenes tal cosa, a mí me gustaría que el pastor mejor tal cosa? ¿Cómo pasar de me gustaría a me comprometo? Que es la meta de esta serie. Para hacerlo, necesitamos una transformación desde nuestro corazón. Necesitamos un cambio que no venga de afuera, sino desde adentro,
desde mi relación íntima y personal con Jesús. Mientras usted no tenga un cambio, una transformación que venga desde adentro, no desde que nosotros le digamos. Por eso no voy a hacer una lista para decirle, hermano, usted tal día tiene que hacer tal cosa, o esperamos que nos ayude con tal otra cosa. Yo no voy a hacer ninguna lista. Yo espero que su corazón sea transformado. Que usted le diga al Señor, Señor, transforma mi corazón para dejar de ser un espectador y empezar a ser un servidor. Transforma mi corazón para ser un servidor impulsado por el amor, no por el interés, no por la obligación, no por la culpa, sino por el amor. Transforma mi corazón. Y así realmente pasaremos de ser espectadores a servidores. Le invito entonces a unirse a este cambio que significa que en nuestra iglesia habrá más servidores que espectadores. Servidores que dicen, me comprometo a servir. Y simplemente busque a una persona de la iglesia, busque a Diana que ayude a coordinar con los niños de la iglesia, busque a Jason, busque a Ligia con la música, busque a la hermana Ruby que es con la hermana Oriana que nos ayuda con el equipo de bienvenida, busque a la hermana María Fernanda que es la secretaria que puede ayudarle a saber qué cosas puede ayudar en la oficina, busque a nuestra hermana Jacqueline que es la encargada de mantenimiento y el aseo del edificio, búsqueme a mí y le vamos a decir qué cosas puede servir, porque hay mucho para hacer. Y eso sería una gran revolución en nuestra iglesia. Me comprometo a servir. Puestos en pie, vamos a orar. Señor Jesús, estamos en una sociedad donde todos compiten contra todos, donde todos quieren figurar, ser los más importantes, recibir los aplausos, tener éxito, llegar a la cima, pasar por encima de los demás. Pero ese no es el camino tuyo, ni es el camino que tú nos llamas a recorrer. El camino tuyo, Señor, es el camino de la humildad, del servicio. Por eso te pedimos, Dios de la gloria, que levantes servidores que sirvan por amor a ti y al prójimo. Perdónanos si en nuestros corazones hemos albergado esa actitud de competir en vez de servir, esa búsqueda de la figuración, de la importancia, del reconocimiento. Perdónanos cuando nos hemos creído indispensables. Perdónanos, Señor, porque nos hemos olvidado que el único importante eres tú, Señor. Dios, transforma nuestros corazones, de tal manera cambia nuestros corazones, para que nuestra actitud no sea una actitud de espectadores, sino de servidores. Gracias, Señor, muchas gracias te doy por todas las personas de esta iglesia que sirven, que lo hacen con amor, con pasión, con sacrificio. Dios, muchas gracias, porque tú siempre has levantado en esta iglesia a esa clase de personas. Pero mirando hacia el futuro, Señor, queremos que tú sigas dándonos la bendición de servidores comprometidos, servidores dispuestos a colocar a los demás primero que a ellos mismos y a servir por amor, con sacrificio, con esfuerzo. Gracias, Señor, porque tú nos das el privilegio de servir en tu obra. Y úsanos, Señor, para que a través de nuestro servicio otras personas conozcan de tu amor y sean salvas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.